Hola, ¿cómo están? Quiero contarles de qué escribo mi artículo de este domingo en El Universal, que se titula Una transición que requiere gestos de grandeza. Y me refiero especialmente, no solo los gestos de grandeza requieren de escuchar a quienes piensan diferente, a pesar de la abrumadora mayoría que conquistó Morena en las urnas este 2 de junio, y que implica que a pesar de eso, no se puede dejar de tomar en cuenta la opinión de las oposiciones, de lo que piensan los estudiosos de ciertos temas, en fin, a la idea de que no por haber tenido un resultado apabullante en las elecciones hay que avasallar a la pluralidad del país. Bueno, el título se refiere a la necesidad de que el propio presidente López Obrador tenga hoy gestos de grandeza. Y comienzo por decir que los procesos de sucesión, donde han existido liderazgos carismáticos muy populares, nunca han sido sencillos. El caso de Correa en Ecuador, donde la Revolución Ciudadana fue traicionada por su sucesor, o el caso de Bolivia, donde Arce rompe con Evo Morales, pues son casos que muestran que los liderazgos carismáticos pues derivan muchas veces en sucesiones que acaban por terminar en ruptura, traición o conflicto, o inestabilidad política que eventualmente llevan a gobiernos de derecha, en fin, a todo eso. Pero incluso en países donde no ha habido ruptura entre los líderes, sí se ven a veces tensiones fuertes entre sus equipos. Hablo, por ejemplo, del caso de Brasil, que conozco bien porque viví en Brasil, conozco esa experiencia, escribí un libro que se titula Lula, el PT y el dilema de la gobernabilidad en Brasil, que está publicado por el Fondo de Cultura Económica, que es mi tesis doctoral. Y lo que yo planteo ahí es que ahí incluso se vieron tensiones en distintos momentos entre los equipos de Dilma Rousseff, de quienes se sentían más leales a la nueva presidenta y venían con su equipo, con el equipo, digamos, compacto del presidente Lula. Hubo conflictos de poder, etcétera, etcétera, que son normales en la política. Pero sí creo que en general los liderazgos carismáticos de izquierda en América Latina, por lo menos, que son los ejemplos que yo más conozco, no han sido fáciles. Y bueno, hoy estamos viviendo en México el inicio de una transición compleja, una transición inédita como no habíamos visto antes. Si ustedes hacen memoria, hace 6 años, cuando ganó López Obrador con un resultado pues muy importante, empezó prácticamente a gobernar y a tomar iniciativas políticas muy relevantes prácticamente al día siguiente de haber ganado. Mientras que, bueno, Peña Nieto, que estaba sumido en el descrédito y la impopularidad, pues le cedió prácticamente los reflectores al presidente electo, que 6 meses antes de asumir ya estaba gobernando, ya estaba tomando decisiones y cuando llegó el nuevo Congreso electo en esta misma elección de 2018, pues empezaron ya a promover una agenda de acuerdo a pues a los intereses y a los objetivos de López Obrador y de lo que iba a ser el futuro gobierno. Y la verdad es que eso no es lo que está ocurriendo ahora. No es lo que está ocurriendo, por lo menos no es lo que ha ocurrido a partir de que Claudia Sheinbaum es anunciada como la virtual presidenta electa y Morena como el partido que junto con sus aliados va a tener una mayoría calificada, prácticamente ya clara y definida en la Cámara de Diputados y solamente a dos curules de lograrla en el Senado de la República, que pues son fáciles de conseguir esos dos senadores. Entonces, prácticamente ya podemos decir, aunque se va a confirmar en agosto, lo va a confirmar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuando califique la elección, si esto es así. Pero todo parece indicar que va a ser así. Pero digo yo que no está ocurriendo eso que ocurrió en el caso de la transición de Peña a AMLO, porque es claro que López Obrador en gran medida es quien está moldeando hoy los tiempos, el tono y muchas cosas que tienen que ver con la transición de gobierno sin restarle méritos a Claudia Sheinbaum, que además quiero decir que, en mi opinión, puede ser una mejor presidenta que López Obrador. Me parece que el triunfo abrumador de Morena, el 2 de junio, pues es evidente que le debe mucho al liderazgo del presidente López Obrador. Después de un resultado a tal punto avasallante, bueno, creo que es claro que cualquier político en el mundo estaría tentado
a seguir tomando decisiones, a seguir ejerciendo al menos cierta dosis de poder. El poder no se cede tan fácilmente, el poder normalmente se arrebata y el poder no es algo que uno pueda, cuando lo tiene, cederlo tan fácilmente. Entonces, yo creo que es ingenuo pensar que López Obrador no va a seguir influyendo, no va a seguir ejerciendo cierta dosis de poder, insisto. La interrogante en realidad es de qué tamaño será esa dosis y cómo es que la vamos a ir viendo materializarse, si solo va a ser durante estos meses de transición o incluso después. Hay muchos comentócratas que tienen esa duda y que no le creen al presidente cuando dicen que dice él que se va a ir a la chingada y que no va ni siquiera va a hablarle a la presidenta electa. Bueno, eso dijo al principio, luego dijo que quizás sí le tomaría alguna llamada de vez en cuando, pero bueno, el caso es que hoy lo que vemos es que, pues, aunque Claudia Sheinbaum ha dado muestras importantes de autonomía, de un estilo propio, de querer formar, por ejemplo, un equipo con gente más calificada, también porque la propia 4T, como lo decía Jorge Cepeda Patterson en un artículo reciente esta semana, pues la propia 4T hoy tiene cuadros más preparados en la administración pública que no los tenía en 2018. Pero también porque Claudia no es de esa idea de que los cuadros tienen que ser 90% lealtad o 90% honestidad y 10% conocimiento. Claudia, pues es científica, ella es, como dice el mismo Jorge Cepeda, Patterson representa, digamos, lo que él llama una izquierda con Excel y PowerPoint, que, bueno, que es distinta en ese sentido a López Obrador y lo necesita hacer también. Es parte de lo que implica pasar de un liderazgo de tipo carismático a un liderazgo de tipo racional, como es el que encarna en gran medida Claudia Sheinbaum. Pero también creo yo que al mismo tiempo que hay elementos para suponer, para pensar que Claudia en efecto va a imprimirle un estilo propio a su presidencia y va a tener un liderazgo autónomo del presidente López Obrador, también hay elementos para pensar que López Obrador pues podría estar en efecto tentado a seguir influyendo en decisiones del gobierno de Claudia Sheinbaum, por ejemplo, a quienes va a nombrar en su gabinete, cuándo va a anunciar su propio gabinete. Se comenta que el anuncio del gabinete tan pronto fue un consejo, una sugerencia respetuosa del presidente López Obrador, pero bueno, no deja de ser una decisión del propio López Obrador que tal vez Claudia Sheinbaum hubiera preferido dilatar un poco y tomarse un poco de tiempo para hacerla, no lo sabemos. Pero bueno, el caso es que sí hay antecedentes que hacen pensar que López Obrador podría seguir queriendo influir políticamente. Al mismo tiempo que hay elementos que sugieren lo contrario, también hay elementos que sugieren que López Obrador va a seguir ejerciendo un liderazgo. Lo hizo cuando se inclinó más hacia la candidatura de Clara Brugada en la Ciudad de México o cuando se volcó por la elección de Martí Batres como jefe de gobierno sustituto. Es bastante sabido que Claudia quería que la jefa de gobierno que lo sustituyera en el puesto cuando ella se fue de candidata no era Martí Batres, sino eh, la, la, la entonces secretaria de Finanzas, Luz Helena. Incluso ustedes recordarán cómo cuando Claudia se despide de la jefatura de gobierno, lo hace al lado de Martí, al lado de Luz Helena y al lado de Omar García Harfuch. Y dice que ellos tres se van a quedar a cargo del gobierno en una suerte como de triunvirato, que obviamente no fue tal, pero que de alguna manera ella trataba de mandar un mensaje como de que, bueno, fue como de alguna manera buscó ahí un poquito salvar cara de lo que habría sido en realidad una decisión del presidente. Entonces, y hoy estamos viendo pues, que en lugar de cederle todos los reflectores y la iniciativa política del proceso de transición a Claudia Sheinbaum, pues AMLO, aunque le da márgenes de actuación y le invita a las giras y todo esto, pues sigue promoviendo su propia agenda de reformas. Yo dudaría que Claudia, después de una campaña, quiera empezar giras por el país prácticamente al día siguiente, sin quizás tomarse unos días de descanso, por ejemplo. Yo creo que eso es una petición que le hace López Obrador. Sheinbaum, de alguna forma, se ha manejado en un equilibrio delicado. Obviamente ella no quiere romper con López Obrador, ni creo que lo vaya a hacer. Tiene que manejarse en una situación difícil, porque pues es un líder fuerte que obviamente merece su lugar y Claudia se lo da. Pero bueno, en ese sentido vemos, por ejemplo, cómo ella pudo
acotar ese famoso plan C. ¿Se acuerdan que al principio salen Nacho Mier y Ricardo Monreal, los coordinadores parlamentarios de Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados, los actuales coordinadores, y dicen que en septiembre se va a aprobar las iniciativas del plan C? Y luego Claudia entra a matizar y ahí negocia con López Obrador acotar ese plan C de 18 reformas constitucionales y 2 legales a solamente 6 reformas, donde también mete sus temas, mete algunas de sus propias reformas. Claudia no logró, por ejemplo, posponer, según la información que yo tengo, posponer para noviembre la discusión sobre la reforma judicial, que de pronto pues pareciera que al presidente le entraron las prisas y su intención, que lo ha expresado en las mañaneras, ha sido que la reforma se apruebe en septiembre y igual que las otras reformas que se decidieron impulsar, pues no logra Claudia diferir la discusión de la reforma judicial, que es lo que sugeriría el sentido común. Y sí, porque, a ver, difícilmente se podría considerar que es más urgente sustituir a más de 1,600 jueces, magistrados, ministros de la Corte, etcétera, con la inevitable inestabilidad política y económica que eso genera, que, por ejemplo, pasar el presupuesto de egresos de la Federación, aprobar la ley de ingresos o incluso promover los cambios a la estructura administrativa del gobierno que requiere cualquier nueva administración que se inaugure en el poder. Esas son las cosas en las que un presidente que recién llega está buscando hacer. Lo mismo, pues, mandar mensajes de conciliación, etcétera, etcétera, etcétera. La elección terminó y es tiempo de dejar ciertas peleas a un lado y siempre que llega un presidente electo, pues lo que busca es tender puentes, reconciliar a los que han estado peleados, enemistados y buscar un mensaje de unidad. Eso es lo que suele hacer cualquier presidente electo y Claudia creo que no lo ha podido hacer. No pudo siquiera festejar su triunfo bien, porque al día siguiente o a los pocos días ya el presidente estaba metiendo en la agenda un tema que genera rispidez, que genera conflicto, y es el de la reforma al Poder Judicial. Ojo, ya he dicho yo, claro que se necesita una reforma al Poder Judicial, pero no necesariamente esta como está planteada, ni en estos tiempos que se han planteado. Y a esto se suma, en mi opinión, otra dimensión que tal vez el presidente López Obrador no esté alcanzando a ver del todo y que podríamos resumir más o menos así. Una de las asignaturas pendientes de la 4T tiene que ver con la incapacidad o las dificultades de romper con esas inercias que hay en nuestro país de un crecimiento económico limitado o hasta mediocre. ¿Qué es este crecimiento, estas tasas de crecimiento, pues de 2%, 3%, si acaso, que ha tenido la economía mexicana durante varias décadas y que en buena medida es herencia del neoliberalismo, de la baja inversión pública y de otros factores y otros cuellos de botella que tiene la economía mexicana? Romper esas inercias es algo importante, pero no lo tomen como un discurso conservador. Tómenlo como un discurso de, a ver, eh, para reducir la pobreza, hemos visto que aunque los programas sociales, los incrementos salariales son importantes, también es muy importante que haya crecimiento económico. ¿Cómo logró China sacar a tantos millones de personas de la pobreza? ¿O cómo lo hizo Lula, que sacó a 20 o 30 millones de personas de la pobreza? En gran medida es porque tuvieron tasas altas de crecimiento económico. La economía brasileña creció hasta un 7% en 2007, por ejemplo. En gran medida por un contexto internacional favorable que tenía que ver con el crecimiento de las economías asiáticas, principalmente China. Entonces, insisto, romper con la inercia del bajo crecimiento es importante porque, pues, si bien este gobierno ha logrado reducir la pobreza de forma muy importante, 5,7 millones de personas salieron en la pobreza, eh, estos, este avance ha sido fundamentalmente, según los estudios a los que he tenido acceso, principalmente por los aumentos salariales, o sea, el aumento al salario mínimo que creció, creo que 116%, un incremento histórico a nivel mundial, pero también obviamente por los programas sociales, en segundo término, después de los incrementos salariales. Sin embargo, esa reducción de 5,7 millones podría ser aún mayor. Aquí se podrían lograr objetivos mucho más ambiciosos si la economía mexicana logra crecer mucho más y crear cuantiosos empleos. Entonces,
Insisto, eso fue lo que pasó en Brasil. En gran medida salieron de la pobreza muchas personas por ese crecimiento económico que tuvo Brasil durante el segundo gobierno de Lula, particularmente. A López Obrador no le tocó un contexto internacional tan favorable como el que hoy tenemos y como el que Claudia Sheinbaum podría aprovechar. La virtual presidenta electa y su equipo creo que lo tienen claro y saben que para promover el crecimiento, pues hace falta tener buenas relaciones con inversionistas extranjeros, hay que darles por su lado, hay que cortejarlos, hay que darles certidumbre. En general, el sector privado pues exige siempre reglas claras, exige una presidencia también capaz de tender puentes, un poco para unir al país y unirlo en esta idea de que ha presentado Claudia Sheinbaum de la prosperidad compartida. Y eso implica, yo creo, dejar de pelear tanto y empezar pues a promover un discurso más de conciliación. AMLO tuvo, yo creo, y con esto termina mi artículo, que si ustedes tienen interés pueden leer en el Universal. AMLO tuvo un gesto de grandeza muy importante, histórico, que fue pues inclinarse por una mujer para ser la primera presidenta de México. Esto creo que siempre le va a dar un gran lugar en la historia, igual que a Lula en el caso de Dilma Rousseff. Bueno, yo creo que hay que estar a la altura de ese gesto de grandeza y hoy López Obrador debe tener esa misma grandeza para cederle a Claudia Sheinbaum la iniciativa política, los reflectores, cedérselos por completo y facilitar también que ella elija su equipo libremente y sobre todo que la gente que va a nombrar en su gabinete sepa que le debe el puesto a ella y a nadie más. Y así, pues, disipar cualquier duda de acerca de quién detentará el poder. Porque está a la derecha siempre al asedio diciendo que López Obrador quiere seguir gobernando a través de ella e instalar un maximato, que yo no creo que sea la intención, pero el presidente debe evitar que existan ese tipo de dudas, disipar esas dudas. Creo que eso es muy importante y eso es lo que lo va a hacer estar a la altura de lo que requiere la historia. Me parece que, o espero yo, que el presidente lo haga. Todavía no es claro cómo van a ser las cosas, pero bueno, me parece importante que podamos, pues quienes simpatizamos con la 4T, que también podamos pedirle a López Obrador que ceda a la tentación de querer seguir administrando cuotas de poder. Ese es mi argumento, ese es el análisis que hago en mi artículo del Universal. Es un tema que creo que da para una buena discusión, para seguir discutiendo y yo creo que va a ser pues una discusión que va a irse alimentando los próximos semanas y meses y seguramente también durante los primeros meses del gobierno de Claudia Sheinbaum que se habrá de inaugurar en el mes de octubre. Entonces, bueno, pues ahí les dejo este análisis. Síganme en mis redes sociales. En Twitter estoy como Hernán Gómez B de Bueno. En YouTube me pueden seguir en el canal de Hernán. Suscríbanse para que puedan ver el contenido que hago, entrevistas, reportajes, videocolumnas, etcétera, etcétera. En mi página de Facebook también pueden ver mi contenido. Pueden seguirme en mi página web también, hernangomez.com.mx, y en los espacios en los que participo y conduzco en la Octava Radio Centro. Estoy ahí, me pueden ver en las entrevistas que hago los lunes y los miércoles, 6:45 p.m. en la Octava Radio Centro, en el espacio de Carlos Castellanos. Y también, desde luego, esos mismos contenidos los pueden seguir en la página de YouTube de la Octava o en mis propias redes sociales. Los miércoles también tengo una mesa de debate con Luis Cárdenas y Juan Ignacio Zavala, miércoles 8:30 AM. La visita incómoda por el canal del Congreso también se transmite los jueves a las 10:30 de la noche. Y desde luego me pueden leer los domingos en el Universal en la versión impresa y algunos miércoles, un miércoles sí, un miércoles no, generalmente, que escribo en la versión web del Universal. Gracias, saludos y que tengan todas y todos ustedes un muy buen inicio de semana. Besos y abrazos.